El arte genera preguntas y fascinación a cualquiera que intente desentrañar sus más profundos misterios. La cultura y religión se empapan de innumerables obras que adentran al individuo en un enigma que invita a ser descifrado, y un arte como la arquitectura aguarda inquietantes misterios que merecen ser mencionados, y la literatura se anexa e interviene en ello. Las catedrales góticas son un tema recurrente para estos misterios y enigmas, y la religión, esoterismo, cultura e historia han sido las creadoras de vastos conocimientos que son parte de nosotros. La alquimia es un ejemplo perfecto del intento del hombre por alcanzar la perfección, y se ha manifestado desde los albores de la civilización humana. Pero en el siglo XX, un hombre desconocido y enigmático fusionó la arquitectura, la literatura y la alquimia, todo para crear una gran obra. Bienvenidos al Ojo del Arte, y el ojo ahora observa Fulcanelli, el alquimista del siglo XX. ¿Quién fue Fulcanelli? Ese es un misterio que ha apasionado a muchos autores con el pasar de los años. Evidentemente, Fulcanelli es el seudónimo de un autor, de un alquimista. La leyenda de este personaje enigmático comienza en los años 20 del siglo pasado, en los círculos de intelectuales, esoteristas, artistas y ocultistas de París. El rumor de que este gran maestro sabio se encontraba en la ciudad, aún trabajando para encontrar la gran obra, fue difundido por dos hombres, Eugène Cancelliet y su amigo, pintor y ocultista Julien Champon. Sin embargo, nadie en los círculos esotéricos ni ocultistas conocía a tal hombre, descrito por estos dos individuos. La gente comenzó a dudar respecto a Fulcanelli, Cancelliet y Champon, haciendo conjeturas acerca de la veracidad del personaje. Los intelectuales y esoteristas comenzaron a pensar que Fulcanelli era una creación de un joven en la veintena de su edad y de un pintor ciertamente fracasado, apasionado de los temas ocultos, Cancelliet y Champon respectivamente. Pero todo eso cambiaría después de que en 1926 se publicara una obra ciertamente fascinante e interesante, El misterio de las catedrales, escrita por el puño y letra del enigmático Fulcanelli, con el prólogo escrito por el mismo Cancelliet. Según el mismo Cancelliet, él trabajó hombro a hombro con Fulcanelli de 1916 a 1922, convirtiéndose en su discípulo. Después de ese periodo, Cancelliet dejó de ver al alquimista, pero seguía manteniendo comunicación por medio de correspondencia de vez en cuando. Por ese medio, Fulcanelli entregaría a ya un maduro Cancelliet el manuscrito de sus obras. La primera sería El misterio de las catedrales. Los rumores de que Cancelliet, Champon o cualquier otro hombre pensado era en realidad Fulcanelli dejaron de ser tan poderosos cuando esta obra salió al público en una lujosa edición de 300 ejemplares publicados por Jean Schmitt, un editor de libros raros en París, quien quedó sorprendido con la obra. El texto de Fulcanelli era de lo más profundo, redactado de una manera magistral y estaba muy por encima de todos los textos, conocimientos, léxico, ideología, cultura y sabiduría de todos aquellos hombres a los cuales se les había pensado como la verdadera identidad del alquimista. Champon crearía unas modestas ilustraciones para la obra, y a pesar de haber sido tan pocos volúmenes del misterio de las catedrales, se crearía un gran revuelo en toda Europa. Pero, ¿qué nos transmite el misterio de las catedrales? Tratar de analizar una obra tan sublime es una tarea que llevaría años de profundo estudio. Por mi parte, confieso que no he podido descifrar muchas de las cosas que aún aguardan escondidas, y con humildad considero que estaría muy por encima de mis capacidades el darle un análisis redondo. Sin embargo, lo que te presento aquí es una reseña breve y a grandes rasgos de lo que transmite la obra. Dejo a la audiencia su propia interpretación y lectura de este texto. El libro encierra una serie de interpretaciones de carácter esotérico de algunos monumentos, en su mayoría catedrales góticas de Francia, resaltando a la Catedral de Notre Dame en París y todos sus elementos arquitectónicos y escultóricos que en ella aguardan. El libro es el resultado de una mente ampliamente cultivada, con un conocimiento singular y bien definido sobre historia del arte, simbología y temas esotéricos. En esta obra, Fulcanelli descubre e interpreta la arquitectura de los edificios cristianos de la Edad Media y los símbolos y códigos que la arquitectura gótica contiene.
Un ejemplo de este conocimiento alquímico y enigmático lo obtenemos en un pasaje de la obra donde Fulcanelli nos menciona el pórtico norte, o también llamado el de la Virgen, donde podemos encontrar en el centro del tímpano un sarcófago, accesorio de un episodio de la vida de Cristo, donde se aprecian en esta figura 7 círculos que según Fulcanelli son los símbolos de los metales planetarios, y él nos dice, cito: el sol indica el oro y el mercurio el azogue. Venus es el bronce, lo que Saturno al plomo. La luna es imagen de la plata, Júpiter de estaño y Marte del hierro. Algo muy curioso aquí es que el círculo central aparece con una decoración particular, mientras que los demás círculos se repiten en pares, cosa que jamás sucede en los motivos ornamentales del arte ojival. De esta manera, y si seguimos adentrándonos a las alegorías y simbolismos de todos los pórticos, nos veremos enfrascados en una búsqueda que va más allá de lo profano. Y no solo de Notre Dame, Fulcanelli menciona también las catedrales góticas de Amiens y Bourges, adentrándonos en un mar de simbolismos y misterio. Pero ¿de dónde proviene la palabra gótico? Varios autores sostuvieron que la palabra gótico provenía de los godos, pueblo germánico. Otros creyeron que se llamó así a esa forma de arte por ser escandalosa por su originalidad y su peculiar representación, motivo de escándalo, y en los siglos XVII y XVIII se le llamó así de una manera burlesca, dándole sentido de bárbaro. Los esfuerzos academistas han claudicado en su labor de cambiar el nombre de este arte gótico por arte ojival. Si vamos un poco más allá de lo convencional, podemos referirnos a las palabras arte gótico como una deformación de la palabra argótico, lo cual refiere que la catedral es una obra de art got. Y si buscamos en el diccionario, daremos con que argot se define como una lengua particular de todos los individuos que tienen interés en comunicar sus pensamientos o mensajes sin ser entendidos por quienes lo rodean. Entonces la catedral en sí misma sería un verdadero texto alquímico tallado en piedra que solo los iniciados podrían leer. De hecho, el mismo Fulcanelli en su texto dice varias frases que denominan a Notre Dame como un libro hecho de piedra. En fin, un verdadero misterio envuelve este texto con las catedrales medievales. Se escribió y aún se escribe mucho sobre Fulcanelli por ser un personaje tan enigmático en la cultura del siglo XX. Has de saber que la identidad de este fascinante personaje se atribuye a muchos hombres envueltos en la alquimia y ocultismo. Inclusive hay textos interesantes en internet donde explican con buenos argumentos la verdadera identidad de este alquimista y no pueden ser ignorados. Sin embargo, lo que hay que reconocer ampliamente es el conocimiento y sabiduría que encierra el misterio de las catedrales sobre iconografía, simbolismo, arte e historia. La obra es sumamente recomendable y en 1930 se publicaría otro libro de Fulcanelli, escrito al igual que el primero a mediados de la década de los 20, Las Moradas Filosofales, continuando con la tradición del simbolismo, el arte y la alquimia. Unos dicen que un desgastado y anciano Fulcanelli murió en la década de los 30, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, otros que murió durante este conflicto, pero he aquí la versión de Cancelliet que, aunque caiga en la leyenda y sea poco probable, es de resaltar. Después de haber cortado toda comunicación con su anciano maestro a partir de 1930, Cancelliet pasó mucho tiempo tratando de conseguir la piedra filosofal sin éxito. 22 años después, Cancelliet, instalado permanentemente en Savigny, Francia, recibió la visita de un extraño hombre con marcado acento español y que al parecer era el chofer de un lujoso auto. El hombre le comunicó que Fulcanelli quería verlo y sin dudarlo Cancelliet preparó todo y abordó el auto, llegando a lo que reconoció como la ciudad de Sevilla, en España. El chofer lo deja en esa ciudad y se va. Caminando por la calle, Cancelliet se topa con un hombre de unos 30 o 35 años, con algunas arrugas pero muy elegante y portando juventud. El hombre se queda parado a mitad de la calle, mirando fijamente a Cancelliet y con una sonrisa pícara, el hombre misterioso le pregunta con los brazos abiertos: ¿acaso no reconocéis a tu maestro?